Oz Empire. Ah, sí. Sí, profe. Bueno, en realidad lo que no hayan jugado a eso, este, si te en una época tipo, qué sé yo, como en la época tipo ¿cómo se llama? Juego de Tronos, en la época de los caballeros, de los cruzados, de la época del rey Arturo, qué sé yo, por ahí. Imagínense que las personas vivían en pueblos y este pueblo estaba apartado de este otro pueblo. Y cada pueblo tenía diversas cosas. Aparte que cada pueblo, bueno, algunos pueblitos tenían como guarniciones, los pueblitos más chiquitos no, pero los pueblos más grandes tenían guarniciones, tenían castillos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que me interesa de todo esto es que todo pueblo debía tener sí o sí un mercado donde la gente compraba cosas, vendía cosas, intercambiaba sus cosas. Antes se utilizaba mucho lo que era el trueque, pero no importa, lo mismo, para eso teníamos que tener un mercado. Eh, Suponete yo vengo y quiero vender maíz, o quiero vender trigo, o quiero vender, qué sé yo, cualquier otra cosa que papa, qué sé yo. Y a la papa la vendo ¿por qué? O Por sea, kilo. por kilo. ¿Y cómo sabemos lo que es un kilo si estamos en la Edad Media, si estamos en esa época? Es más, podemos decir, el tipo de ese pueblo tenía unas piedras que tenía una piedra pequeña, tenía varias piedras pequeñas que eran más o menos iguales, tenía varias piedras medianas que eran más o menos iguales, tenía varias piedras grandes que eran más o menos iguales, La, pero las vendían por tamaño o por cantidad. está bien, pero no era lo mismo. O sea, uno podría decir, bueno, el trigo lo podés vender por bolsas, pero ¿y si la bolsa es más pequeña o es más grande? ¿Será justo pagarle lo mismo por una bolsa pequeña o por una bolsa grande? ¿Y qué tan pequeña tiene que ser para que ya para mí sea pequeña? Si es apenita pequeña, ya Profe, pasa. si no me equivoco, utilizaban las balanzas para ver Claro, cuál pero era esa más pesado. balanza del otro lado tiene que tener algo con que se la compara. Yo lo que voy, y esto me parece bastante lógico, es que realmente la unidad de medida, supongamos el kilo, como lo dicen ustedes, que no, ya no deberían decirle kilo, deberían decirle por lo menos kilogramo, pero para que todos lo entendamos el kilo de un pueblo, ¿cuál era la posibilidad que pese, entre comillas, lo mismo que el kilo del pueblo vecino o el kilo de otro país? Que estaba después de andar 2 semanas a caballo, recién llegabas a otro país. Entonces, bueno, esto es lo que sucedía, esto no, o sea, esto es lo que sucedió en el planeta Tierra, esto es lo que sucedió con la humanidad. Cada grupo de personas, está bien, estaban más o menos juntos, tenía la idea de país, de frontera, sobre todo de lenguaje, pero las unidades de medida variaban de país a país. Y dentro del mismo país también variaban. Y para el país eso era un problema. Para el país eso era un problema porque el país, después de un tiempo, o sea, cuando ya las cosas van evolucionando, y no estoy hablando ni del 1800 ni nada, estoy hablando, seguimos en la época de los caballeros del rey Arturo, toda la demás historia. En esa época ya existían los impuestos. Y los impuestos se pagan en base a lo que vos producís. Y si vos plantás trigo en base a la cantidad de trigo que vos producís, pero en realidad, ¿cómo medimos la cantidad de trigo que vos producís? Y cómo yo sé que lo que yo mido en este pueblo es realmente lo que también se mide en otro pueblo del mismo país que queda, qué sé yo, a 200 kilómetros de ahí. Y ahí es donde sale la idea que tenemos que uniformizar las medidas. Porque si no, esto es un despiole y cada uno mide de la manera que se le ocurra. Es más, por ejemplo, esto es un hecho verídico. Al rey de Inglaterra van o sea,
los científicos, también los contadores, que eran los que cobraban los impuestos, lo que decían, la especie de contadores, porque en ese momento no existía la profesión de contador. Pero Vane le dice, escuche, Rey, nosotros necesitamos una unidad de medida para las cosas. Tenemos distintas propuestas. Una unidad de medida, bueno, que la unidad de medida sea desde mi nariz hasta la punta de mis dedos. Pero nosotros teníamos pensado, Profesor. no, que esa sea la medida. Desde mi nariz hasta acá. Era una locura que sea así las cosas, así, sobre todo porque, bueno, era muy impráctico. Cada uno hizo lo que quiso durante un montón de tiempo. Estoy contando lo que realmente pasó, ¿eh? Hasta que en algún momento, justamente cuando ya venía ya la Revolución Francesa, a ver los que han estudiado historia, lo que se han llevado historia, más o menos en qué año fue la Revolución Francesa. 1700 y tanto. ¿700 o 1700? 1700. Sí, por ese año, más o menos por los 1700, ya casi acabándose. 1700. Sería 1789. 1789. Claro, es fácil porque es 1, 7, 8, 9. Como que van a la seguidilla de los números. Bien. Por el año 1789, o sea, antes de la Revolución Francesa, justo antes de la Revolución Francesa, pero ahí en esa época, los tipos van y se presentan ante el rey le da el ok y hacen una reunión, dicen, nosotros vamos a mandar, le vamos a mandar WhatsApp, bueno, en realidad el WhatsApp era mandar a alguien a caballo que le avisa a los de las otras provincias que manden delegados porque vamos a discutir este tema. Entonces se han reunido ahí no me acuerdo en qué lugar de Francia, pero se han reunido. Y lo bueno de los franceses es que también han dicho, le vamos a decir nosotros a los de los países vecinos y también se quieren sumar, porque bueno, un país comercializa con otro país. Y de pronto de ahí viene el lío, de ahí viene el despiole. Porque si las unidades de medida con las que compro no son la misma unidad de medida con la que vendo, pues tenemos problemas. Entonces, han mandado a la gente delegado y después de estar discutiendo, la verdad no sé cuánto tiempo, pero lo que sí sé es que de ahí, cuando la gente volvió a sus pueblos, a sus lugares, se llevó 2 juegos de cilindros. Esos cilindros estaba bueno porque los cilindros tenían una cierta longitud y tenían un cierto volumen y tenían una cierta masa o peso, le podríamos decir. En ese momento era el peso lo que me interesaba. Entonces eso es lo que iban a utilizar como medida patrón de ahí en más. Y lo han hecho con la idea de que se llevaban 2 cilindros, uno para que te quede y el otro utilizarlo para que hagan copias de ese otro, pero del primero tenerlo guardadito ahí por cualquier cosa, por si el otro, no sé, se rompe, te lo roban, para que siempre lo tengas al otro como una medida resguardada. Y entonces ahí fue surgiendo lo que después con el tiempo, con mucho tiempo después, se llamó el sistema métrico decimal. Y la palabra de sistema métrico decimal, o sea, perdón, la palabra de sistema decimal es también muy interesante, porque para nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar un sistema decimal, pero ¿qué quiere decir nuestro sistema? ¿Qué quiere decir esa parte? Sistema decimal. ¿Qué quiere decir que sea un sistema decimal? Que puede estar Hablen. dividido entre 10 y 10. Sí, que las relaciones entre ellos de 10 en 10. Por ejemplo, un, un kilómetro son 10 hectómetros. Un hectómetro son 10 decámetros. Un decámetro son 10 metros. Un metro son 10 decímetros. Un decímetro son 10 centímetros y un centímetro son 10 milímetros. La relación entre ellos está dada de 10 en 10. Y eso a nosotros nos parece normal y creemos muchas veces que todas las cosas son así. Es más,
Pero si extrapolamos un poquito, por ejemplo, nuestro sistema horario no es un sistema decimal. No es que una hora tenga 10 minutos y que cada minuto tenga 10 segundos. Que podría ser, ¿ah? Sistema sexagesimal, digamos. ¿Ah? Es sistema sexagesimal. Es un sistema sexagesimal. Es de 60, bueno, tampoco de 60, porque un día tiene 24 horas. Claro. Pero ustedes saben que eso también se intentó hacer que nuestro sistema horario sea un sistema decimal, o sea, que nuestro día tenga 20 horas, 10 a la mañana y 10 a la tarde, y que cada hora tenga 10 minutos y que cada minuto tenga 10 segundos. Obviamente es cuestión de ajustar nomás las cosas, la duración iba a ser la misma. El asunto está como dividimos. Nosotros al día lo dividimos en 24 horas. Ellos lo querían dividir en 20, 10 para la mañana, 10 para la tarde. Y en cada hora, que nosotros la dividimos en 60 minutos, ellos lo querían dividir en 10 minutos. Obviamente los segundos iban a ser más tiempo. Pero eso no prosperó. Pero bueno, se intentó hacer cosas por el estilo. Pero lo interesante son, por ejemplo, los ingleses. Los ingleses no tienen ellos un sistema decimal en la moneda. Por ejemplo, yo mire, lo tengo anotado porque siempre me los olvido. Pero, por ejemplo, para ellos una libra son 20 chelines. Y un chelín son 12 peniques. Por otro lado, tienen una corona, que son 5 chelines. Y una guinea, que son 21 chelines. Entonces, bueno, eso era antes. Desde el 15 de febrero de 1971, una libra son 10 peniques, porque recién se han dado cuenta que era un despiole eso, de unidades. Entonces recién lo han hecho como nosotros, que para nosotros un peso son 100 centavos. Para ellos también, una libra son 100 peniques y ahí lo han hecho más corto. Pero recién en el año 1971 han pasado a ese sistema. Antes era el que yo les decía que era básicamente un despiole. Que por cierto, en Harry Potter también hacen lo mismo. Como saben que la escritora de Harry Potter, ¿cómo se llama la escritora de Harry Potter? J.K. Rowling. Muy bien, Bella Rosa, muy bien. También lo dice en uno de los libros. No me acuerdo ahora cuál es pero es cuestión de googlearlo. Cómo era la moneda en Harry Potter, así ahí, y también te va a decir lo mismo. Como que no sé cuánto eran 9 de esto y cada uno de esto eran 3 de lo otro y cada uno de esto eran 4 de lo otro. Es un sistema que es un despiole. O sea, no es tan fácil como nuestro sistema decimal. Por eso para nosotros es correr la coma nomás de pasar de kilómetro a hectómetro, a decámetro, es correr la coma. No se hace lo mismo cuando no es decimal. Por eso de pasar de hora a minutos o a segundos no es correr la coma. ¿Mm? Ahí es más complicado. Bueno, todo esto iba simplemente como para decirle el mundo tenía personas, las personas se han ido agrupando en aldeas, en pueblos, pero cada pueblo tenía sus distintas unidades de medida. Hasta que, más o menos por la época de la Revolución Francesa, el año de la Revolución Francesa, pero antes de que sea, los tipos se reúnen en París, la famosa Convención del Metro, donde quedan de acuerdo en algunas medidas. Y se las distribuyen así, se las mandan así por los representantes todos los países, a todas las provincias de Francia, menos 2 que no habían mandado representantes, y algunas provincias de países que estaban cerca o que eran amigos de ellos, que comercializaban con ellos. Y con el tiempo eso cada vez se fue haciendo más grande, más grande, más grande. ¿Por qué? Porque eso tiene una ventaja, que todos hablemos con las mismas unidades. Tiene una gran ventaja. Para la próxima clase ya le voy a tener un PowerPoint de cuáles son las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de no trabajar todos con las mismas unidades? Pero de igual manera
que todos, por ejemplo, aceptan el metro, a algunos no les conviene, porque, qué sé yo, si yo estoy trabajando en un laboratorio, ahora, hoy en día, por decir algo de electrónica, yo no trabajo con metros, porque los integrados que yo tengo no miden metros, más lo mío mide milímetros. Entonces, por eso que surgen otros sistemas de unidades que son de unidades más pequeñas. De ahí viene el CGS, ¿m? Que el CGS quiere decir centímetro, gramo, segundo. Pero ellos también quedan, bueno, estas van a ser nuestras unidades básicas y obviamente todo lo que sean combinaciones de esas unidades básicas van a ser las unidades derivadas. Y el sistema técnico es un sistema bastante antiguo, en la cual ellos, digamos, como que era lo que realmente les interesaba más que la masa de los cuerpos, era el peso de los cuerpos. Por eso es que ellos utilizan al kilogramo, utilizan a la fuerza y no a la masa como magnitud fundamental. Bueno, ahora sí le voy a compartir algo. Bueno, con el práctico, ya tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Vayan chequeando ustedes que sea así. El 5, del 6 nos faltaban creo que 3 puntos. Bueno, pero eso quedan para que ustedes lo hagan. El punto 7 dice investigue. Y la idea de eso es que todo esto que figura en los 3 puntos del apartado 7 ustedes investiguen. Pueden buscar en algún libro y también obviamente pueden googlearlo, pueden ver de qué se trata. Sin embargo, acá quiero que sean muy claros cuando redacten y que me hablen bien, digamos, de qué es una magnitud y qué es una unidad. ¿Eh? Por ejemplo, en el punto B les pregunta, ¿de qué magnitud física parsec es la unidad? Es como que yo le preguntase, ¿de qué magnitud física litro es la unidad? ¿Qué es lo que me dirían ustedes a esa última pregunta que les hice? De volumen. De El volumen. volumen, ¿verdad? Bien, bien, bien. Entonces, con esto le estoy diciendo, por un lado, que parsec es una unidad. Y le estoy preguntando de qué magnitud física parsec es unidad de esa magnitud física. ¿Y cuál sería la equivalencia en unidades del decimela? Bueno, si volvemos otra vez, si yo les dijera litro, ustedes me dirían, bueno, la magnitud es el volumen. ¿Y cuál es su equivalencia en unidades del decimela? Bueno, ustedes me dirían, un litro equivale a tantos metros cúbicos, o un metro cúbico equivale a tantos litros. Eso es lo que me tendrían que decir. ¿Eh? Equivalencia en unidades del decimela. La misma pregunta, ¿de qué magnitud física Armstrong es unidad? ¿Y cuál es su equivalencia en unidades del decimela? De vuelta, Armstrong también es unidad de alguna magnitud física. Bueno, también investiguen. Antes, para nosotros investigar quiere decir ponernos a leer muchas veces un montón de libros, leíamos y no entendíamos nada. Así ahí. Ahora para ustedes es mucho más fácil, lo googlean, ponen parsec nomás ahí en el Google o en el Wikipedia y ya les va a salir automáticamente de qué es. Lo único que les queda es redactar una respuesta que esté en correcto castellano nomás y listo. Y el punto 8 es lo que vamos a ver ahora. El punto 8 es eso nomás lo que vemos hoy, porque hoy tenemos un módulo nomás. Pero sin embargo habla de esto. Dice, teniendo en cuenta las reglas de escritura del CIMELA. CIMELA, recordemos, ¿qué quería decir CIMELA? Sistema métrico legal argentino. argentino. Muy bien, es el sistema que por ley tenemos que utilizar en la Argentina. En el año no me acuerdo cuánto, pues, debido a la ley tanto, dijo acá en Argentina nosotros tenemos que utilizar las mismas unidades, múltiplos y submúltiplos del sistema internacional de unidades o directamente del sistema internacional.
Y le vamos a llamar acá en Argentina, en vez de llamarle como le llaman en todas partes del mundo, sistema internacional, nosotros le vamos a llamar directamente CIMELA, porque es como la adecuación del sistema internacional a la Argentina. Dicho sea de paso, ese sistema que le estoy diciendo, el Sistema Internacional de Unidades, o simplemente el Sistema Internacional, es lo que antes se llamaba MKS. Por eso ahí en la guía les dice algo como, ojo, que el MKS, el Sistema Internacional y el CIMELA, en realidad no son tres sistemas distintos. En realidad es el mismo sistema de unidades que ha ido cambiando con el tiempo y ha ido y en un lugar en particular que es en Argentina. Así que, pero el sistema métrico legal argentino, o CIMELA, hereda las reglas de escritura, hereda las reglas de escritura y cualquier otra regla del Sistema Internacional de Unidades. Y nosotros vamos a ver ahora parte de esas reglas. Bueno, acá creo que están viendo, ¿verdad? Donde dice regla de escritura del Sistema Internacional. Bueno, esta parte es muy importante. Todo esto es bien importante, digamos, ¿no? Pero lo más importante lo trato de poner primero. Leamos, dice, que para escribir correctamente una cantidad se debe ser riguroso y respetar la regla de escritura del sistema internacional, ya que por ley es el sistema de unidades que se utiliza en Argentina. La primera regla de escritura dice que se deben respetar las mayúsculas o minúsculas con la que unidad o prefijo fue definida. Fíjense, en los prefijos nosotros tenemos ya en los prefijos, ya hemos hablado de eso, también está en la guía escrito cuáles son los prefijos. Y todos los prefijos, ¿cuáles son todos los prefijos? Kilo, hecto, deca, deci, centi y mili, se escriben con minúscula, sobre todo el kilo. El kilo muchas veces la gente lo escribe mal y lo pone en mayúscula. Algunas veces la gente cuando quiere poner gramos, pone GR. Eso podrá ser una abreviatura en la vida cotidiana, en el lenguaje cotidiano, pero está mal desde el punto de vista técnico, está mal para la materia física y debería estar mal para cualquier otra materia, para cualquier otra materia especialmente técnica. Obviamente si estamos hablando de historia y de geografía, bueno, ya puedo poner, no sé, abreviarlo como quieran. Pero metros no es MTS, gramos no es GR. Gramo es únicamente la G, metro es únicamente la M. Y acá le da, digamos, la versión correcta e incorrecta de lo mismo. Correcto, 20 metros con minúscula, incorrecto, 20 metros, la M con mayúscula. Correcto, 1,2 kilogramos con minúscula, incorrecto, 1,2 kilogramos, la K esa con mayúscula. Por supuesto que cuando ustedes escriben a mano alzada o cuando yo escribo así a mano, no se nota la diferencia entre mayúscula y minúscula. Sí se la nota acá cuando uno le escribe en el Word, digamos, pero a mano es muy difícil diferenciar entre la K mayúscula y la K minúscula. Pero la M sí. Y esto es lo que yo quiero decir, porque no es lo mismo. Una M mayúscula, a ver lo que estoy leyendo la guía, ¿qué significa supuestamente una M mayúscula? Mega, puede ser. Mega, muy bien. Una M mayúscula es un prefijo. Entonces, no tiene nada que ver. Bueno, tampoco podría ser simplemente mega, porque tendría que ser mega algo, megabytes, mega no sé cuánto, mega segundo, mega kilo, mega gramo, no sé. Bueno. Entonces siempre tenemos que saber cómo, la manera correcta de escribirlo, pero para eso tenemos, digamos, la primera parte de esta guía donde les habla de los múltiplos y submúltiplos, y después donde yo le he hecho, donde está en la guía la tablita de cuáles son las unidades básicas. Antes que me olvide,
Les he mandado un mensaje por el aula virtual, espero que lo hayan leído. Se contactó conmigo el muchacho Andrés, que es el de la fotocopiadora. Él tiene las guías, la guía completa. La guía completa ya está anillada y toda la demás historia. Si quieren lo pueden llamar por teléfono, como él trabaja en 2 lugares, uno que queda en el centro y otro que queda por acá por Barrio Sur, cerca del colegio. Bueno, si la quieren a la guía, que hablen con él y entonces ya ven dónde ustedes la pasan a buscar o capaz que él se la puede llevar para su casa. Todo depende de qué tan lejos viva, ¿no? ¿Me han escuchado esa parte, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, llegó el mensaje. Bien, bien, bien. Bueno. Los símbolos de las unidades se escriben en general con minúscula y sin punto. Cuando corresponden a nombres de unidades derivadas de nombres propios, la letra inicial se escribe con mayúscula. Los símbolos de las unidades, los múltiplos y los submúltiplos, no se pluralizan. ¿Qué quiero decir? Correcto es centímetro, incorrecto centímetros con S. Esto está mal. Bueno, no me digas que porque son muchos, entonces ya le hemos puesto centímetros. No, 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 eso no es así. Todavía no entendemos muy bien qué quiere decir con esto de que los nombres de las unidades, cuando vienen de nombres propios, la letra inicial se escribe con mayúscula, pero es que, por ejemplo, hay nombres de unidades que son en realidad, provienen de los apellidos de las personas. Nosotros vamos a trabajar con algunos, pero ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de una radio, la 99.9. ¿La 99.9 qué? ¿Qué son esos numeritos que identifican a la radio? La frecuencia. Frecuencia. La frecuencia. ¿Y en qué se mide la frecuencia? Hertz. Cerca. Megahertz. Está bien lo que vos has dicho, la frecuencia se mide en hertz, pero la frecuencia de la radio son 99.9, no son 99.9 hertz, son 99.9 megahertz. Hertz es nombre propio porque viene de un señor que se llamaba Hertz. Lo mismo que cuando hablamos de la energía. Energía Newton. hablamos de tanto... Después había, profe. Puede ser Newton. Bueno, Newton es lo que vamos a trabajar ahora, que es unidad de fuerza. Pero la energía, que es algo muy usado, son los joules. Megajoule, 1.000.000 de joules. Megawatts. Watts es unidad de potencia, y potencia no es lo mismo que energía, pero eso ya lo vamos a ver después. Ni siquiera ahora en tercero vamos a ver esas cosas. Yo simplemente le estoy diciendo que nosotros en tercero vemos dos unidades que vienen de nombres propios. La primera la vamos a ver ahora nomás, la semana que viene. Y el lunes ya vamos a estar haciendo problemas acerca de lo que el compañero ha dicho, que es Newton, y vamos a ver qué es eso. Y cómo se escribe, cuál es el nombre. Pero como Newton, la unidad Newton viene de el apellido de una persona, se escribe con mayúscula. Lo que le está diciendo es eso. Cuando la unidad venga de un nombre propio, se va a escribir con mayúscula. Después todas las otras unidades se escriben con minúscula. Metro se escribe con minúscula, segundo se escribe con minúscula, kilogramo se escribe con minúscula, ese tipo de cosas. Los símbolos de los prefijos son letras del alfabeto latino, excepto el correspondiente a micro, que es el único. Y se escribe sin dejar espacio delante del símbolo de la unidad. No dejamos espacio. De esta manera no confundimos milímetro con esto, mm, que es metro, o sea, metro cuadrado. Fíjese en la importancia de la regla, porque la regla me dice, a esto lo voy a leer como milímetro, y a esto en realidad lo voy a terminar leyendo como 23 metros cuadrados, porque dice 23 metros por metro. En cambio, cuando es un prefijo, está siempre pegado, o sea, sin espacio con respecto a la unidad. Y fíjese en esta cosa.
como está pegado, el que está primero es el prefijo y el que está después es la unidad. Y no hay diferencia. No hay diferencia entre la M de milímetro y la M de metro. ¿Y cómo yo la puedo diferenciar? Y la diferenciar por el contexto. Siempre por el contexto, o sea, porque acá, como no tiene espacio, entendés que esto es milímetro. Milímetro. Y como acá sí hay espacio, entendés que esto es metro, metro. O sea, metro por metro. O sea, metro cuadrado. ¿Mm? De vuelta, cuando escribimos a mano es mucho más complicado hacernos entender que está pegado, que está, qué sé yo, que hay un pequeño espacio entre los dos. Pero en la computadora es bien fácil. Bueno, los símbolos de los prefijos que indican múltiplos se escriben con minúscula. Hasta el factor 10 a la 3. Bueno, a partir del 10 a la 3 se escriben con mayúscula. Ahí voy a... Bueno, acá tengo todos los prefijos. Acá tengo, fíjense, estos son los múltiplos. Deca, hecto y kilo. Son todos en minúsculas, por eso dice hasta 10 a la 3. Acá tengo el 10 a la 3. De ahí en más son todos con mayúsculas. Mega, giga, tera, pecta, hexa, sota, iota, se escriben todos con mayúscula. Yo espero que ustedes, más que nada por lo de los discos rígidos y todo lo demás historia, que ya tenemos discos de petabytes, así ahí, los discos de terabyte, todo el mundo tiene un disco de un terabyte. Bueno, calculo que algunos tendrán discos de 1 terabyte o de 2 terabytes. Pero también hay discos de peta. Y un petabyte son 1000 terabytes. De la misma manera que un terabyte son 1000 gigabytes. Y que un gigabyte son 1000 megabytes. Es interesante porque los tres primeros, la relación entre ellos es de 10 en 10. 10 deca hacen un hecto, 10 hecto hacen un kilo. Pero de acá en más la relación entre cada uno de estos es de 1000 en 1000. Fíjense en el exponente de 10. Lo mismo pasa con los prefijos para los submúltiplos. Deci, ciento y miles están con minúscula. Y bueno, y esto como son prefijos para los, ¿cómo se llama? Los submúltiplos son todos con minúscula. Lo que ya le he dicho en un apartado es que son todos con minúsculas del alfabeto latino, salvo el del micro, que fíjese en el símbolo que tiene. Podríamos verlo como una U o como una M, no sé cómo le parezca más conveniente verlo, pero bueno. Es así. Eso es lo que les decía, esa regla. ¿Cómo la vamos a escribir? Cuando un exponente afecta a un símbolo que contiene un prefijo, el múltiplo o el submúltiplo de esta unidad está elevado a la potencia expresada por el exponente. Bueno. No sé qué tan... Esto le está queriendo decir, 1 centímetro cuadrado es 1 centímetro al cuadrado. Ese 1 no sé por qué está dentro del paréntesis. Pero como que el cuadrado pertenece al centímetro. Y no es la centésima parte del metro al cuadrado. Eso es lo que le está queriendo decir. No se confunde. Yo creo que nadie lo hubiera hecho de la manera que ellos dicen, que no se confundan con esto. El nombre de la unidad, a pesar que el nombre de la unidad base es kilogramo, por razones históricas, que contiene un prefijo, los nombres de los múltiplos y submúltiplos de la unidad de masa se forman con los prefijos de la palabra gramo. Bueno, acá le dice que esto es lo que han quedado de acuerdo en la 13ª Configuración General de Pesos y Medidas en el año 1967. Porque hasta ese momento se hacían las cosas de esta otra manera. Hasta ese momento, cuando la gente quería hablar de 1 miligramo, no hablaba de 1 miligramo, sino hablaba de 1 microkilogramo, que es justamente algo que lo van a prohibir ya después,
Le van a decir con que no pueden mezclar dos prefijos. Chicos, cualquier cosa que no entienda me dicen, ¿eh? Sí, Porque profe. Bueno, Sí, profe. hoy mal que mal yo le voy leyendo y voy describiendo de qué se trata cada una de estas cosas, ¿no? Porque después en base a eso ustedes tienen que ir respondiendo las otras. Dice, en la expresión de una unidad derivada no debe utilizarse a la vez símbolos y nombres de las unidades. O sea, fíjense, en correcto es símbolo metro por segundo, incorrecto la palabra metro dividido en segundos, cosa que esto muchas veces hacen ustedes cuando no se acuerdan cuál era el símbolo de la unidad. Por supuesto te dirán, bueno, ¿cómo no te va a acordar del metro, el segundo kilogramo? Sí, pero ya después tenés Pascal, tenés Watt, tenés voltio, tenés esto otro, y como no se acuerdan cuál es el símbolo, le meten la palabra entera. Eso no hay que hacer. Para la expresión de múltiplos y submúltiplos de una unidad no debe utilizarse combinaciones de los prefijos. Bueno, justamente lo que les decía, este está muy relacionado con las 6. Fíjense que decir microkilogramo, si yo dijera microkilogramo, en realidad es como que equivale al miligramo, pero eso es lo que le está diciendo en esta, que no deben utilizarse combinaciones de los prefijos. Si vos tenés 10 a la menos 9 metros, debes decir directamente un nanómetro, no un milimicrómetro. Acá hay dos prefijos, mili y micro. No, de esa manera no hay que hacerlo. Y yo le digo que esto muchas veces en electrónica es muy común. Es muy común hablar de un nano faradio o de un pico faradio, ¿no? Se ponen como 2 veces el mismo prefijo. Bueno, eso es lo que según la gente esta del Sistema Internacional de Unidades dice, eso no puede ser así. Y lo dicen justamente para que no haya confusión, para que nadie piense que esto es metro, micrómetro. Metro multiplicado por micrómetro. No. Utiliza un solo prefijo y chao. Dice, cuando se expresa una unidad derivada por su símbolo, la multiplicación se indica con un punto o un espacio en blanco. Y la división con una raya oblicua o en línea horizontal o potencia de exponente negativo. Esto también es muy importante. Cuando a la unidad la ponemos con el símbolo. Entonces acá tengo, esto es amper segundo. Amper, hay un punto y el segundo. O bien amper, espacio, segundo. Cuando hay un espacio, yo no tengo que poner, o sea, no es que esté mal que lo ponga, sino que no es obligación que ponga un punto para indicar una multiplicación. De la misma manera que ustedes en matemática, cuando ponen 2A, no ponen 2 por A, pero ustedes saben que 2A implica 2 por A. ¿Se entiende el ejemplo que les he dado con el 2A, 2 por A? Sí, profe. Bueno, acá es lo mismo. Y la división la podemos poner con el rayo oblicua, con el rayo horizontal, y muchas veces lo que es mejor con el exponente negativo. Metro multiplicado por segundo a la menos 1. Muchas veces utilizamos el exponente negativo, que es como que está dividiendo. Cuando se expresa una unidad derivada por su nombre, la multiplicación se indica escribiendo o enunciando los nombres sin unirlos, y la división separándola mediante la proposición por. Esto que acabo de leer es muy importante y muchas veces se suelen equivocar. Y se suelen equivocar muchas veces, algunas veces en los exámenes cuando lo ponen con palabras. Yo generalmente soy indulgente con varias cosas, pero a este siempre le marco que está mal, ¿eh? Cuando lo haga mal, yo le voy a marcar que esté mal. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Dice, la multiplicación se indica escribiendo o enunciando los nombres de las unidades sin unirlos. Por ejemplo, acá está multiplicando la n, que es el símbolo de Newton, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Está multiplicando el metro. Entonces lo leemos Newton metro.
no lo leemos Newton por metro, porque fíjense en lo que dicen. Y la división separándolos mediante la preposición por. Cuando están las cosas divididas, las unidades divididas, nosotros decimos metro por segundo, lo cual obviamente puede ser una gran confusión, porque alguien que no entienda, capaz que entienda metro por segundo, que al metro está multiplicado por segundo. Pero ahí ustedes acuérdense siempre que es como el kilómetro por hora. Cuando uno dice, el auto va a 80 kilómetros por hora y yo lo tengo que escribí 80 kilómetros por hora. Bueno, escribí 80 kilómetros multiplicado por la hora porque han dicho 80 kilómetros por hora. Y a eso es lo que voy yo. Siempre que estén leyendo cómo se lee y implica una división de unidades, tienen que decir por. Y cuando lean esto y están multiplicando, simplemente dicen el nombre de la unidad y a continuación el nombre de la otra unidad. Por ejemplo, podría ser metro segundo. Bueno, ya vamos a ver, justamente eso también está ahí en el práctico. ¿Eh? Ya se acaba, por suerte. No debe usarse más de una barra oblicua en la expresión del símbolo de una unidad derivada. Por ejemplo, bueno, esto metro dividido en segundo cuadrado, lo podemos poner así, de esta manera, metro multiplicado por segundo a la menos 2, que quiere, estas dos cosas obviamente es lo mismo, pero no metro dividido en segundo, no, eso está mal, por eso le dice no debe usarse más de una barra oblicua. En los casos complejos se usan paréntesis para evitar ambigüedades. Bueno, ahí les aclaro un poco mejor que en realidad como esto es lo mismo que esto, si querés poner la barra oblicua, mételo con paréntesis, pero no de esta manera con las dos rayitas inclinadas, las dos barras inclinadas. No, eso no. Los símbolos de las unidades no llevan punto, a menos que sea final de frase. Por ejemplo, correcto, la longitud de una cuerda es 75 centímetros, punto. A ese punto es porque es final de frase. Pero fíjese en la incorrecto. La cuerda mide 75 centímetros y hay un punto de longitud. No. Tiene que ser como el del medio. La cuerda mide 75 centímetros de longitud así, sin ningún punto. Esto no es abreviatura. Quizá, si estaríamos en lengua, quizá vale ponerle punto porque es la abreviatura. Pero como esto es física, digamos, donde tienen sus propias reglas de escritura, sobre todo de las unidades, no hay que ponerle punto. ¿Mm? Bueno, para separar la parte entera de la parte decimal se debe utilizar la coma, nunca un punto. ¿Mm? Claro, la manera correcta, la manera incorrecta. Bueno, justamente ahí viene el 14. Para separar los miles se utiliza un espacio, nunca un punto. Y bueno, después le aclara que si tiene 4 cifras, no se separan los números. Y acá les aclaro, bueno, por suerte está escrito, esta última regla la podemos obviar. A pesar que es una regla, yo no voy a considerar que sea un error, ni siquiera les voy a corregir que ustedes utilicen el punto para separar los miles. O sea, de cada 3 en 3, pum, poner un punto. Porque en realidad es mucho más fácil para que lo leamos. Como su número de documento. ¿Cuál es el número de documento de ustedes? ¿Qué sé yo? ¿Será 48 millones? A ver, ¿cuántos millones son el número de ustedes? 48. 47 tengo. 47. Claro, pero 47, cuando profe. ustedes lo escriben, ponen 47 o 48 puntos, los otros 3 numeritos, puntos. Bueno, esos puntos se utilizan para separar miles. Eso es lo que yo le estoy diciendo con esta última regla, la podemos obviar, que no le voy a considerar que está mal, ni siquiera le voy a corregir, ni nada. Lo que sí para mí está muy mal, y algunas veces ustedes se equivocan feo, porque toman las cosas de la calculadora, tal y cual como la calculadora les pone. Algunas veces la calculadora hacen exactamente al revés. Utilizan el punto para separar la parte entera de la parte decimal y utilizan las comas para separar los miles.
Pero ustedes mismos se pueden dar cuenta de eso. Agarran la calculadora con la cual van a trabajar y escriben 1000. O sea, 1 y 3 ceros. Y si te ponen una coma, y bueno, es que utiliza coma en lugar de punto. Pero en general todas las calculadoras tienen para cambiar eso. Se llama pasar del modo 1 al modo 2, o si no, lean el manual de la calculadora y le va a decir cómo pasar del separador decimal de comas a punto o al revés. ¿Mm? Y bueno, vamos entonces con todo lo que han leído. Y yo obviamente les diría, bueno, léalo de vuelta. Y después de leerlo de vuelta, vamos a hacer el punto número 8. Ahora vamos a hacer unos cuantitos nomás del punto número 8. Y de vuelta, fíjense en la gran diferencia. Yo no les, bueno, algunas veces sí le pido, por ejemplo, en las pruebas, algunas veces le he pedido, bueno, escriba 2 reglas de escritura del sistema internacional. Bueno, entonces se acuerdan 2 y las escriben. No es que tampoco se tengan que estudiar todas, pero en general es como decir, bueno, esta regla que es muy simple, ni siquiera es que me la estudié de memoria, sino que me acuerdo que hablaba de esto. Pero una cosa es eso, estudiarse las reglas de escritura. Fíjense que yo les podría decir, ustedes chicos estudian las reglas de escritura, ustedes se les estudian las reglas de escritura. Pero eso no es tanto, no es un típico problema de física. Un típico problema de física es esto. Ah, bueno, ya te has leído las reglas de escritura. Bueno, ahora en base a eso, decime si cada uno de estos enunciados es verdadero o falso, justificando, como dice ahí que está en negrita, el por qué para vos es verdadero o falso. Y empecemos con esta primero. Masa, longitud y tiempo son unidades fundamentales. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? Masa, longitud y tiempo son unidades fundamentales. ¿Qué opinan? Falso, profe. ¿Verdadero? Porque esos son, o sea, son magnitudes, longitud, tiempo. Claro. Ah, bien, bien, bien. Eran las fundamentales, pero no estaban, es que dentro de la pregunta misma está mal, porque masa, longitud y tiempo son unidades. No, son magnitudes. No, Bueno, no, entonces, son entonces magnitudes. menos pueden ser unidades básicas si ni siquiera son unidades. Claro. Bueno, entonces por eso esto es falso. Falso como beso y suegra le podemos poner. El segundo, el B. El prefijo H equivale a 100 unidades. Bueno, a ver, ¿qué opinan de eso? ¿Verdadero? No, falso como beso y suegra. ¿Por qué? Porque, o sea, porque es mayúscula, digamos, la H. Muy bien, porque es mayúscula. No existe el prefijo H tal y cual como está puesto ahí. ¿Mm? ¿Este curso es Abella? Abella, Alejo, Arias. No, profe. No, profe. No, profe. Es igualdad. Sí, gracias. A ver. Disculpe que estoy intentando tomar asistencia. Ale, Bella Rosa, ve lo mío. Ceballos. Ese es nuestro curso. Bien. Hasta que llega solo haga.
Bueno. Discúlpenme si yo ya mismo le mando esto que me pedí con la receptora. ¿Cómo es esto? Control C. Esto es tercero A, ¿verdad? Sí, profe. Disculpen, chicos. Esto es... Hoy 11. Bueno, te trata más de asistencia. Bueno. No existe el prefijo H con mayúscula. Eso yo creo que vendría a ser la respuesta. Por eso es que eso es falso. Y recuerden que la primera regla de escritura decía que los nombres de las unidades de los prefijos se deben escribir como han sido definidos. No hay ningún prefijo H en mayúscula. Por eso esto es falso. El punto C. KW.H dice se lee kilowatt por hora. Falso. 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 Está mal escrito, digamos. El kilowatt. ¿Ah, cómo? Ahí podemos decir, sí, está bien, es falso. Se puede decir, esto se lee correctamente así, o si dijes, o si querés escribir kilowatt por hora, tendría que escribir así. A ver, digamos, ¿cómo se lee correctamente esto? Sería KW barra H, digamos. Barra H. Eso si fuera kilowatt por hora. Pero esto, ¿cómo se lee? Bueno, supongamos que la W es watts. Kilowatt por hectómetro puede ser. Por hecto, digamos. No existe. No existe un prefijo solo. Tiene que ser hectómetro, hectogramo, siempre un prefijo está antes de una unidad. No existe el prefijo solo. ¿Cómo se leería esto? Se lee Kilowatt multiplicado kilowatt hora, digamos. Kilowatt hora. Recuerden que eso es lo que decía, no me acuerdo qué regla, pero que se leía simplemente una a continuación de la otra. Yo creo que eso es lo mejor, ¿eh? Esto se lee kilowatt hora. El por es incorrecto, porque por me indica como una división. ¿Mm? En el CIMERA la unidad de velocidad es el kilómetro por hora. ¿Verdadero o falso? Falso, digamos, porque sería metro por Falso. hora de último. Porque metro es la unidad, digamos. Exactamente. En el CIMELA la velocidad se mide en metros por segundo. Después dice, MS y MS implican la misma unidad física. Falso. ¿Qué es el primer MS? ¿Y qué es el segundo MS? Bueno, el primer MS es milisegundo. ¿Y el segundo MS? Metros por segundo, digamos. No, pero no es por. Metro segundo. Es Metro milisegundo. ¿Mm? Ah, bien. Recuerda que cuando estás multiplicando tenés que leerla simplemente, cuando la lees una a continuación de la otra. Exacto. Bueno, chicos, ya han visto también que cómo nosotros hacemos las cosas. O sea, no solamente les explico cómo, sino que les voy diciendo cómo hacerlas. ¿Ah? O sea, cómo responderlas y todo lo demás. Bueno.